de vida, somos de la casa. Una vez más, el máster se suma a la organización de los masterclass que tenemos como costumbre y forma parte de la formación de los estudiantes de máster. Antes de empezar, le tengo que dar la palabra de bienvenida al vicedecano de Relaciones Internacionales y Cooperación, el profesor Sheria Zekeri. Salam alaikum. Muchas gracias, compañero. Bienvenidos, bienvenidas al departamento. Doy la bienvenida a la profesora Francisca, que hoy nos va a hablar de su libro sobre Tánger. Estoy muy contento de su presencia porque de lo que nos va a hablar hoy va en consonancia con lo que estudiamos. Nosotros en el departamento creo que somos el único o el primer departamento de Marruecos que enseña lo que es Marruecos en literatura española, ¿no? Y ese es un profesor. Entonces, lo que nos va a hablar hoy la profesora va en consonancia con lo que estudiamos. Antes le dije a la profesora que hablábamos desde Alarcón hasta María Dueñas, y hoy vamos a hablar, este año vamos a empezar con Alarcón y vamos a terminar con la obra de la profesora Francisca. Así que bienvenidas a la Gracias. Vamos a tener un inicio no como estamos acostumbrados, sino vamos a escuchar la voz, la escritura. Bien, como decía, pues eso es un honor para mí. Debo decir que sois la primera universidad de Marruecos donde presento mi novela. Entonces eso es también un honor añadido. Y quiero empezar, después de lo que he dicho, dando las gracias a la Universidad de Tetuán por acogerme, al profesor Abderrahman Fachi y a la profesora Randa Jebruni, que han hecho posible este encuentro con todos vosotros hoy aquí. Y también tengo que dar las gracias al cónsul general de Marruecos en Valencia. Llevo este pin, gracias a él, me lo regaló, como veis, las dos banderas, Marruecos y España. Entonces, esto es así porque yo me siento española y marroquí, es así. Yo no soy una española típica, nacida en España, en absoluto. Yo no sería la persona que soy si no hubiera nacido en Tánger y en Marruecos, por supuesto. Y eso para mí es un gran honor. Entonces, tengo que dar las gracias al cónsul, como he dicho, el señor Said Drissi El Dusaidi, por su apoyo incondicional. ¿Vale? Porque él me está apoyando en todas estas presentaciones y eventos relativos a mi novela. Bien, pues dicho esto, bueno, muchas gracias Randa por tu magnífica presentación. Me has dejado completamente anonadada porque has profundizado no solo en mi novela, sino en toda la literatura referente a Tánger. Creo que ha sido magistral realmente. Te felicito. Y bueno, pues me gustaría transmitir, en parte, voy a partir de aspectos que ya ha tratado Randa. Vale, ¿por qué escribí la novela? Quizá. Como he dicho, pues eso, yo me siento tanto marroquí como española. Llegó un momento en que, bueno, un viaje que hice como hace 2 años y medio o así, yo ya tenía en mente, ¿no se oye? Sí se oye, sí se oye, vale. Yo tenía ya esta historia un poco en mente, ¿de acuerdo? Porque parto de un hecho auténtico que yo misma viví. De hecho, cuando leáis la novela, Sara Jiménez es mi alter ego, no hay ninguna duda, ¿vale? Entonces yo en esos 8 meses últimos que viví en Tánger, antes de ir a España a vivir por primera vez, con mis padres, por primera vez, pues yo sentía que me desgarraban, que me arrancaban de Tánger, ¿de acuerdo? Y España para mí era solo un país en el pasaporte, nada más. Yo no conocía casi nada de España. Entonces este último episodio que viví, que fue muy impactante para mí porque yo era muy joven, lo tenía ahí dentro. Y hace 2 años y medio, pues hice un viaje con mi familia y amigos a Tánger y tuve como una especie de revelación, ¿vale? O sea, Tánger, creo que Tánger, aparte de todo lo que ha dicho Randa, que es absolutamente cierto,
tiene algo, en su esencia tiene algo mágico inexplicable. Yo creo que nadie lo ha podido explicar por mucho que se intente. Entonces eso me ayudó a tener como una revelación y yo dije, yo tengo que escribir una novela sobre Tánger y sobre lo que viví y lo que yo siento cuando vengo a Tánger, ¿vale? Como han dicho otros autores, como por ejemplo Farid Othman Benria, que también es un escritor multicultural, hispano-marroquí, cuando volvemos a Tánger, todo está bien. Todo, nos reencontramos con nosotros mismos. Yo cuando estoy en Tánger estoy más feliz. Ayer mandé unas fotografías a mi familia y me dijeron, qué guapa estás. Y dije, bueno, es Tánger. No, es cierto, es por estar en Tánger. Tánger me rejuvenece, me embellece, de todo, me da felicidad. Entonces tuve esa revelación, ¿de acuerdo? Y me propuse escribir la novela, de hecho la escribí en 10 meses, en un curso académico, hace 2 años. Me puse y la escribí. Y bueno, fue una aventura preciosa, ¿de acuerdo? Porque yo me iba entrando, a medida que escribía, iba entrando en la historia. Los personajes se desarrollaban por sí mismos, la historia también. Y yo iba entrando y viviendo a la vez que los personajes. De hecho, fue muy emocionante. Lloré varias veces en varios pasajes que para mí fueron particularmente importantes, ¿no? Y bueno, la escribí. Entonces, el resultado es este, el que veis aquí, Tánger, la vida soñada. ¿Por qué la vida soñada? ¿Por qué diréis? ¿Por qué este título? Bien, la vida soñada no era solo una vida que los personajes como William Brady y Enriqueta, su pareja, buscaban. Es también la vida para los que hemos vivido en Tánger y nos arrancaron de ella. O sea, la recordamos como una vida soñada. ¿Vale? Entonces ahí se mezcla, por supuesto, sueño y realidad, absolutamente, ¿no? Entonces tiene un sentido doble, bien, entonces, pues eso, esta novela tiene, cuento la historia, ya digo, es una especie de juego narrativo. Digamos que hay una novela dentro de otra novela, una narración dentro de otra. Empieza en el año 1983 con Sara Jiménez, que se va de Tánger, que descubre que su jefe fue un gángster de Chicago, casado con una torera española de la República, o sea, alucinante. Y descubre que, bueno, su jefe resulta que le plantea una especie de delito. Sara es muy joven y no sabe lo que hacer, ¿de acuerdo? Eso es una historia del año 73. Entonces, poco a poco, a través de lo que le cuenta su jefe, Sara va contándole a su amiga Malika, que es otra tangerina típica, con la que, por cierto, me he reencontrado ahora, después de casi 50 años. Me he reencontrado, vive cerca de Martín. Sí, Malika, de padre marroquí, madre española, iba a la escuela americana, pues era el prototipo de tangerina también, ¿de acuerdo? Entonces Sara le va contando a Malika lo que le va contando su jefe. Entonces hay una narrativa dentro de otra, una especie de, no sé si conocéis la metáfora de las muñecas rusas, que van una dentro de otra, pues es un poco así, ¿vale? Una historia dentro de otra. Y bueno, pues a través de eso yo tenía que basarme en unos hechos históricos, por supuesto. Entonces me documenté muchísimo, ¿vale? Porque no se pueden contar hechos que no son reales. Entonces partí de varios libros de historia y cuento un poco la historia de Tánger desde 1939 con toda su evolución hasta 1973. Pero no es un tratado histórico en absoluto, como bien ha dicho Randa también, donde la historia no llega hasta la literatura. Entonces, yo quería, a través de la literatura y a través de mis personajes, de una forma muy cotidiana, ir contando hechos fundamentales en la historia de Tánger, ¿de acuerdo? Del Tánger internacional y también del Tánger posterior, del Tánger a partir de la independencia, ¿de acuerdo? Entonces eso es algo que está muy patente. Ese es el plano histórico. Luego hay otro plano social, que a mí me interesaba muchísimo. También, como ha dicho Orlando, en los últimos 20 años ha habido muchos escritores españoles que han escrito sobre Tánger
pero utilizando la ciudad como una especie de escenario que, a ver, sin desmerecer, por supuesto, esas obras, ni mucho menos, pero esa ciudad también podría haber sido, no sé, Beirut, Alejandría o el Cairo. Entonces, ese no era mi punto de vista. Yo quería hablar del alma del ángel, de la esencia del ángel, tal como yo la entiendo, por supuesto, desde mi subjetividad. Y no solo eso, yo quería que los personajes marroquíes estuvieran al mismo nivel que los occidentales, ¿vale? Entonces, aquí hay personajes occidentales, obviamente, pero hay otros personajes marroquíes que van poco a poco tomando las riendas de su identidad como marroquíes y de las riendas de su país. Yo eso lo tenía muy claro, ¿de acuerdo? No estoy, de hecho, hay un personaje que brevemente hablo de él. Siempre ha habido estos personajes, digamos, que no entienden la multiculturalidad, no entienden la riqueza que puede ofrecer una ciudad o un país que tiene distintas culturas, distintas creencias al ver. Entonces, hay un personaje que trabajaba conmigo y solo quería irse a España, nada más. Solo hablaba del Real Madrid y decía, bueno, cultura es lo que nos enseñan ahí en el Instituto Español, ¿no? Entonces sale y dice, bueno, pues yo creo que la cultura marroquí te lo estás perdiendo y es una riqueza que estás perdiendo y no lo puedo entender. Entonces, bueno, pues ese es un poco también mi punto de vista. En mi novela, a ver, hay cierta nostalgia, pero más que nostalgia yo diría que hay memoria, ¿vale? La palabra nostalgia puede tener un aspecto poco positivo, ¿de acuerdo? En el sentido de que decimos, pues el pasado, cualquier tiempo pasado fue mejor, aquello fue fantástico, nunca podré volver a vivirlo. No, no es así. Yo creo que lo que viví en Tánger fue una deliciosa verdad, por supuesto, no una deliciosa mentira. Como dijo Emilio Sánchez Soto, por ejemplo, hablando sobre todo de los escritores anglosajones que vinieron a la sombra de Foucault y demás, ¿no? Tánger para ellos era una deliciosa mentira, claro, porque no les interesaba nada, solo venían a lo que venían, a tener pues, una vida fácil, cómoda, y vivían alejados de lo que es la verdadera esencia de la ciudad y del país. No, para mí fue una deliciosa verdad, creo que es un regalo inmenso, inmenso que nos hicieron, ¿de acuerdo? Y como he dicho antes, yo no sería la persona que soy si no hubiera nacido en Marruecos y en Tánger, por supuesto. Entonces, todo eso es lo que yo he querido transmitir a través de mi novela, aparte del aspecto de mi historia personal, por supuesto, ¿de acuerdo? Y también hay otro punto, y es, Sara es una persona muy joven. Entonces, llega un momento en que tiene claro, a través del fragmento que ha leído la alumna, que lo ha leído, que ha sido un fragmento de mis favoritos de la novela, hay un momento en que se le plantea un dilema a Sara. Tiene que trascender, tiene que transgredir unas normas legales. Hay una posibilidad de un delito. Sara no sabe lo que hacer. ¿Y quién le revela lo que tiene que hacer? ¿Quién creéis que se lo revela? La ciudad de Tánger. La ciudad de Tánger se lo revela. Sí. Ella empieza a pasear en el fragmento que habéis leído, empieza a ella sola por las calles, entonces empieza a hablar con un camarero y eso le recuerda cuando llegaron sus padres y empieza a sentir los pequeños jeans, los pequeños diablillos. Entonces, por un momento, siente lo que es la esencia de Tánger. La esencia de Tánger para ella tiene un punto de locura, tiene un punto de transgresión de ciertas normas. Y con lo que hace con eso Sara es pasar de la adolescencia a la edad adulta. Es el paso de la edad adulta, cuando ya se nos plantean ciertos dilemas que nos hacen madurar como personas. Entonces es la ciudad de Tánger que le ayuda a eso. Esa es la verdadera esencia de Tánger también, en el plano personal, ¿de acuerdo? En el plano personal es eso. Y bueno, aparte de eso, yo he intentado a nivel narrativo
que fuera una lectura o una narración lo más ágil posible, lo más dinámica posible. Es decir, hay muchísima acción y hay muchísimas emociones a través de la acción. No hay excesivas descripciones, más de las necesarias, sino que yo intento transmitir todo lo que quiero a través, como he dicho, de la acción y de las emociones. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Bueno, y por último, ahora, antes de pasar, me gustaría que me hicierais preguntas. Es una novela muy cinematográfica, como ya me han dicho. Y debo deciros que en la presentación que hice en Madrid de la novela, cuando terminé, se me acercó una señora y me dijo su nombre, me llamo Sara Jalifa, mi señora Serrabita, y soy productora de cine. Y hablaré contigo en algún momento. Entonces, eso es lo que puedo decir. Todavía no ha contactado conmigo, pero a mí me gustaría varias cosas. Por una parte, estoy buscando traductores. Creo que mi novela se debería traducir primero al árabe, al dicho, por supuesto, también al francés y también al inglés. ¿Por qué al inglés? ¿Por qué al inglés? Eso es un aspecto que no he tratado todavía. Pues porque le doy un papel bastante preponderante a la legación americana de Tánger y su papel durante la Segunda Guerra Mundial, que es algo de lo que no muchas novelas han hablado. Es decir, la legación americana y sus funcionarios tuvieron un papel muy activo contra los nazis. Como sabéis, bueno, si no lo sabéis, lo sabréis, a la vez que Hitler entraba en París, en junio de 1940, por esa famosa película Arte de París, Franco entraba en Tánger, que ocupó Tánger durante 5 años. Entonces, claro, ¿qué es lo que hizo Franco cuando entró en Tánger y lo ocupó? Pues llamar a sus amigos nazis. Entonces les ofreció el palacio de la Mendubía, porque el Mendubí ya no estaba, lo habían echado fuera. Les ofreció y eso se convirtió en el consulado alemán. Entonces Tánger se llenó de espías. Se llenó de espías nazis, porque Tánger, como todos sabemos, es un punto estratégico en el estrecho, en el mar Mediterráneo, para controlar los barcos que pasaban de los aliados británicos y norteamericanos. Entonces, como contrapartida a todo eso, sobre todo Gran Bretaña, entonces, hoy Reino Unido, Gran Bretaña y Estados Unidos se unieron para contrarrestar esos espías nazis. Entonces vinieron muchos, ya no quiero desvelar más porque hay sorpresas en la novela. Entonces la ciudad se llenó de espías, como digo, y ya digo, la legación tuvo un papel fundamental. Entonces por eso creo que se debería también traducir al inglés en algún momento. Y creo que no se me olvida nada. Simplemente, bueno, terminar diciendo que yo no cuento ni un 5% de la maravilla que fue en su época internacional y posteriormente. Y ahora estoy observando que Tánger sigue siendo la Tánger que era, a pesar de que muchos españoles se fueron y no querían volver, porque decían, no, Tánger ya no es lo que era. Claro que no es lo que era. O sea, las ciudades y los países evolucionan, pero Tánger para mí es una ciudad bendecida, histórica y geográficamente. Está en un lugar del mundo bendecido. Entonces, como también dijo la profesora Jubruni en una conferencia que le escuché, los territorios, las zonas fronterizas son muy proclives a la literatura. Y yo creo que Tánger es indudablemente una de esas zonas. No solo Tánger, yo diría que Marruecos entero, yo diría que todo Marruecos, Tánger de forma particular, digamos, de forma especial, ¿no? Pero creo que algo que une a Marruecos y a España, y aquí me paso ya al aspecto diplomático quizá, creo que son dos países que están situados de tal forma, de forma tan estratégica, donde han pasado muchísimas culturas y siguen pasando. Y eso favorece indudablemente la multiculturalidad, la interculturalidad y la literatura, sin duda alguna. Entonces creo que somos afortunados, tanto Marruecos como España. Y creo además que estamos
estamos en un momento especialmente brillante, diría, en términos diplomáticos, políticos y culturales, y que lo debemos aprovechar, tanto Marruecos como España, con intercambios, con ayuda, porque tenemos muchísimo en común, muchísimo en común. Y si ponemos todo eso en común, seguro que ambos países se van a fortalecer y se van a beneficiar, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí me tenéis a vuestra disposición, si puedo ayudaros en algo, y ahora me encantaría que me hagáis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por ofrecernos esta posibilidad, ¿no?, de hablar, charlar, conocer en persona la autora de un libro que tengo la seguridad y la certeza de que va a ser Tánger, la vida soñada, un libro que vamos a leer y vamos a disfrutar también en el cine y en varias lenguas que se irá traduciendo. Tenéis la palabra, que me gustaría empezar con el autor de un proyecto ilusionante, apasionado, que es el Diwan literario, que sin duda alguna invitará a Tina Suau para este gran proyecto de la comuna de Tánger. Tiene la palabra a Drahensbach, compañero en el máster. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesora Francisca. Para mí es un honor. Para la ciudad de Tánger es un honor tener a una embajadora como usted. Pues la iniciativa de lanzar un proyecto, bueno, el Diwan literario dentro del gabinete del alcalde de Tánger es una iniciativa, pues es una plataforma que puede servir para las presentaciones de libros, para los debates, conferencias sobre la ciudad de Tánger. Y es una invitación oficial para ser miembro de una red que estamos creando, que es la red de embajadores y embajadoras de la ciudad de Tánger, y el espacio es, bueno, ya lo hablé, es un secreto, pero lo hablé con el escritor Hart Leslie entonces ya tienes una invitación especial para ser miembro, y lo que queremos, hemos presentado muy tarde, la verdad que es muy tarde, hemos presentado una candidatura de la ciudad de Tánger para ser ciudad creativa en la literatura, y creo que de aquí al mes de octubre podemos pues, tener el resultado. Ojalá que pueden elegir la ciudad de Tánger como ciudad creativa, y así pues tenemos la posibilidad de colaborar y de coordinar proyectos juntos. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias a usted por esta invitación formal que aceptó muy gustosa, como no podía ser de otra manera. Me siento muy honrada también. Algo me comentó el profesor Najmi, Abdelhalek Najmi, que me presentará mañana en Tánger, por cierto, y están todos ustedes invitados, si desean, ir a la Galería Cervantes a las 7 de la tarde mañana. Me presentará el escritor y traductor Abdelhalek Najmi. Sí. No, me tenía que presentar a alguien marroquí, es así, no podía ser de otra manera, así que muy honrada. Muchas gracias. Y bueno, pues no sé, ¿alguna pregunta más? Sí, por favor, yo creo que es una oportunidad que tengamos a Tina Suau con nosotros. Sepan que nosotros desde Tetuán, claro, el imaginario de Cervantes, Tetuán en el imaginario de Cervantes. Sepan que muchas de las ciudades de Marruecos aparecen en el imaginario de los escritores más importantes de España y universal. Y claro, se suma nuestra gran escritora para poner en relieve ese gran imaginario, ese espacio como protagonista del que habló la profesora Randa Jobroni. Y claro, es que es una masterclass unida, ¿no?, entre la autora y
la especialista en el espacio literario, el espacio imaginario. Yo creo que tenemos muchísimas preguntas que hacerles. No me dejen a mí y a los profesores que intervengamos en esto. Tenéis la oportunidad, la palabra. Hombre, la tendréis cuando empecéis a leer la novela. Pero ya sabemos que el protagonista de su novela es nada más y nada menos que toda la ciudad de Tánger. Para lo bueno y para lo malo. Me gustaría saber, muchas veces confundimos la realidad con la ficción. ¿Qué porcentaje de realidad domina la novela de Tina Schwab? Pero claro, es una pregunta que la puede hacer alguien que ignora, desconoce la magia de la literatura. Literatura es ficción, ese maravilloso mundo al que nos traslada la autora. No me imagino una Tánger real, sino nos imaginamos una Tánger especial. Ni siquiera la de Arturo Pérez Reverte, ni J. Sender, ni de Goytisolo. Es la otra Tánger y son aspectos que nos narra en la vida soñada de Tánger que nunca hemos leído en estos autores, tanto ingleses, alemanes, franceses, en la pintura, porque claro, tenemos que fijarnos también en el cartel que ha diseñado Omar Ronseri, se lo agradecemos, muchas gracias, presidente del Club de Diplomacia Cultural, y se ha encargado junto a todos los compañeros del máster de diseñarlo en fin, que se puede hacer una lectura del cartel a través de Tánger, la vida soñada. Yo creo que incluso todo es simbólico. En la portada de la novela El Gran Café de París, ¿no? Que es la ciudad de los espías, que luego se transformó, cambió, pero Tánger mantiene esa maravillosa esencia, no del Tánger colonial o internacional, sino un Tánger desde el sentimiento, desde la emoción, desde las pequeñas historias de las grandes y pequeñas familias. No son personajes, son personajes de cine trasladados a una novela, que luego esta novela se convertirá en una gran película. Acuérdense, quédense con el nombre, Tánger, la vida soñada, y de Tina Schwab. Así que por favor, ahí, sí. Fidel, que es historiador, veremos a ver lo que dice. Vale. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenida a nuestra facultad. Shukran. Nuevamente, como dijo nuestro profesor, que soy historiador, entonces claro, yo no he venido preparado para la intervención, ¿no? Pero Tánger normalmente es Tingis, su origen, ¿no? Como dijo nuestra profesora, normalmente Tánger es un mezclaje. Tingis era la mujer de dos dioses, Hércules y Ante. Ante era dios de los bereberes y Hércules era dios de los griegos. Entonces, ya cuando nació como internacional. Sí, cierto. Tánger no solamente influyó mucho en el arte. ¿Por qué? Porque en la visita de la Caroa a Tánger, cuando vino a Tánger, vio otras luces y otras sombras. Entonces, reflejó eso en sus obras y cambió, porque si vimos las obras de arte antes de la visita de Tánger, digo, toda Europa, no todas las piezas europeas, y después de la visita de la Caroa a Marruecos. Hay un cambio total en los colores. Sí. Entonces, eso hay que estudiar mucho sobre eso. Normalmente, el texto, cuando habló la chica de su texto, usted habló del caos en la época del Tánger internacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, Sí. sobre todo. Sí. Sí. Normalmente yo trabajo sobre el caos. Porque el caos en la historia, todo eso, pero también hay un orden del caos. Y normalmente, cuando usted habla del Mandubia, yo no quiero decir esa palabra, porque hoy mismo hay una conferencia sobre Tánger, pero por punto de vista otomano, turco, del siglo XIX y del siglo XX. Normalmente es un caos, pero no es un caos normal, porque no es lógico que hay en Tánger, en español, en Tetuán, y el otro en Turquía el mismo día,
que no es normal. Eso es un otro trabajo. Usted dijo que hizo una foto que era muy bonita, ¿no? Que su amigo de familia dijo que es muy bonita. Normalmente en el libro de nuestra profesora, La letra de la ciudad, su trama en Tánger de Randa Zarbuni, hay una palabra que dice: el sol de Tánger produce efectos narcóticos. ¿Es verdad o no? Gracias. Muchas gracias. El sol de Tánger, efectos narcóticos. No creo que especialmente el sol. Yo creo que toda la ciudad, pero no es narcótico. Narcótico puede tener un sentido peyorativo, ¿de acuerdo? Que te afecta la conciencia y ya no dominas bien, no controlas bien. Entonces no creo que sea eso. Hay una mezcla en Tánger, no solo del sol, de la propia ciudad, la esencia de la ciudad, igual unido al sharki, el viento, no lo sé, que te hace estar, como dijo Eduardo Aropeklen, él dijo, Tánger es un estado mental, puede ser. Para mí es un estado mental especial que te abre los sentidos. Quizá es eso a lo que se refiere usted, no sé. Te abre los sentidos y hace que disfrutes más, no sé, que veas más la luz, los colores, los perfumes. Tánger es un compendio de sentidos, por supuesto. Yo me encanta ir por la Medina de Tánger, viendo colores, oliendo perfumes perfumes de colonias, o sea, de piedras, de comida, muchísimos. Las formas, las personas. Otro aspecto también que creo que no se ha tratado nunca, tiene que ver con todo eso que usted dice, es los personajes que vemos en Tánger hoy en día siguen siendo como antiguamente, ¿ves? Caras muy diferentes, tanto de marroquíes como de occidentales, personas que son atraídas por ese magnetismo que tiene Tánger. Y eso viene a, no sé, quizá ese sentido narcótico que dice, no es narcótico, es algo muy especial, pero hay que tener cuidado, porque mucha gente sucumbió, mucha gente no pudo, muchas personas se perdieron sus vidas por ir más allá, ¿no? Entonces es una mezcla así de, no sé cómo decirlo, es algo etéreo, intangible, no lo sé, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, gracias. A mí me gustaría sumarme, ¿no?, a las preguntas. Sí. ¿Cómo definirías Tánger de Tina Suau Jiménez? Ya, pues... era tu pregunta. Es que somos tal para cual. Somos portavoces del máster. Vale. ¿Cómo es mi Tánger? Bueno, sí, mi Tánger es, por supuesto, no es... hay muchos Tángeres, por supuesto, y la subjetividad, como también se ha dicho antes, es muy importante. Yo creo que mi Tánger, una vez que lees la novela, sabes cuál es mi Tánger, sabes cuál es. Es una mezcla de lo marroquí y lo occidental, todo junto. O sea, yo tenía vecinos marroquíes cuando era pequeña y con ellos aprendí el árabe que sé, el darisha que sé, que para mi vergüenza no es demasiado. Siento shuma, de verdad, shuma, de no saber más. Pero yo con ellos vivía la fiesta del Cordero, el Ramadán, era una época, no sé, preciosa para mí todo aquello. Y también tenía amigos occidentales. Yo fui al colegio francés, el francés es mi primera lengua extranjera antes que el inglés. Entonces yo vivía así, siempre he vivido entre dos mundos y a la vez eso te hace... hay un fragmento aquí también que es muy interesante en la novela. Y es que el protagonista, William Brady, le pregunta a un funcionario de la delegación americana: ¿usted no echa de menos los Estados Unidos? ¿Está bien aquí, feliz en Tánger? Y el funcionario le dice: no echo de menos los Estados Unidos, porque he aprendido, estando aquí en Tánger, que puedes convivir con muchas nacionalidades, ¿vale? Pero no debes dejarte absorber por ninguna de ellas, incluso la tuya, ninguna, pero debes amarlas todas. Y eso te da un estado mental especial, que solo se puede vivir aquí. Y eso no lo tengo en los Estados Unidos. Entonces, eso también es mi Tánger, ¿de acuerdo? Yo siento eso también, ¿de acuerdo? Y a la vez soy muy de aquí. No sé si te os he contestado. Sí. Yo he leído la novela, la he recibido precisamente en Alicante de manos del señor cónsul,
que me brindó la oportunidad, una vez que terminé mi conferencia, y me dice, mira, no tendríais ningún problema en presentar la novela de una tangerina en Tetuán. Y digo, mira, eso es un reto, eso es un gran reto. Tánger en Tetuán, yo digo, será un placer, no la he conocido personalmente hasta hoy para la presentación del máster, y la verdad que gratamente he sorprendido, y todo lo que he leído lo estoy encontrando en la persona, porque la mayor declaración de amor de alguien hacia Tánger es escribirle el homenaje como una novela. Entonces eso es el mayor amor. Si alguien nos dice que os ama, os tiene que escribir una novela. Eso es demasiado. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Hola, soy la estudiante Fisa. Antes quiero dar sobre el libro, sobre la presentación. Nos ha llegado mucha emoción que siempre es importante. Nos ha llegado la emoción que siempre es importante y el amor, el afecto que tiene la vida. Pero claro, todo esto visto desde otro enfoque, lo que está haciendo usted cuando, no sé si queriendo, sin querer, está promocionando la ciudad. ¿Vale? Y eso es beneficioso para la ciudad y para el país también, porque Tánger es una de las ciudades más importantes de Marruecos, sobre todo si lo hace un escritor y catedrático de su peso. Entonces mi pregunta es, ¿qué imagen de Tánger tiene la seguida lector? Si yo leo su libro, por ejemplo, ¿qué sabor de boca se me quedaría de la ciudad? Claro. Gracias por la pregunta. Muy buena pregunta, muy buena. Bueno, ya tienes 5 puntos. En el máster, nada menos, sí. Bueno, pues de hecho, muchos lectores que no son de Tánger, que han conocido Tánger, ya me han dicho que les ha llegado mucho la novela. Yo la imagen que quiero transmitir de Tánger, soy consciente que estoy promocionando Tánger, soy consciente. De hecho, sí, Tánger y Marruecos. Pues sería Tánger como ciudad, por supuesto, ciudad de acogida, ciudad abierta, ciudad donde te vas a encontrar varias lenguas, ¿de acuerdo? Ciudad que no es una ciudad de monumentos, ¿vale? No tiene grandísimos monumentos, y de hecho creo que algún escritor mencionó eso alguna vez. Cuando hay personas que llegan a Tánger, viajeros que llegan a Tánger de paso hacia Marrakech, hacia Fez, y dicen, Tánger, ¿qué es Tánger? Entonces, yo a esas personas siempre les digo, tenéis que quedaros en Tánger al menos 2 o 3 días, al menos, para que la ciudad poco a poco os vaya atrapando. Y eso es así, ¿vale? Entonces se quedan, empiezan a conocer poco a poco tanto la historia como, no sé, la arquitectura, la geografía, los alrededores de Tánger. Y he dicho antes que Tánger es una ciudad bendecida para mí, por la geografía y por la historia. Entonces cuando se quedan 2 o 3 días, la ciudad les va atrapando y sienten que tienen que volver. Entonces eso es lo mejor que yo quiero transmitir, ¿no? ¿Sabes? Y lo que digo siempre, además. Tetuán también, ojo, cuidado. No quiero dejar de lado Tetuán. Nosotros tenemos varios módulos en licenciatura, como en el máster sobre la ruta cervantina en Tetuán, en donde hay varios episodios desde la Galatera hasta el Concilio de Segunda Cervantes habla de la Medina de Tetuán, de las mazmorras de Tetuán, del puerto de Tetuán, de la ciudad, de ese espacio imaginario en el que se inspiró precisamente Cervantes. Por lo tanto, llegará el momento en que incluyamos un módulo específico Tánger en la literatura universal. Por lo tanto, en la próxima edición del máster incluiremos ese módulo y tendremos la oportunidad de hablar precisamente de Tánger la vida sagrada como uno de los capítulos importantes de este módulo. ¿Por favor? Sí, ¿más preguntas? Sí. Bueno, buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Después de lo que escuchas, me quedo con la idea de Tánger, no sé, se vive, se escribe, se pinta, porque Tánger es más que un lugar, es un personaje, una obsesión, una frontera literaria, y entonces
podría resumir en una frase que diría a un artista joven que quiso sacar esta ciudad por primera vez. ¿Qué le diría? Muy bien. Gracias por la pregunta. Un artista... Se nota que es una apasionada de casa. Sí, sí, se nota. Un artista del tipo que sea, quiero decir, pintor o músico o... Vale. Yo le diría que vaya con mucha calma, que entre en la Medina, que se siente en un café de la Medina, si es posible de la plaza del Zoco Chico, y que vea pasar a la gente, que vea pasar los distintos tipos humanos, que abra sus ojos, sus oídos, que se abra a los sentidos, que se deje impregnar por esa esencia de la magia. Y una vez ya impregnado, que se lance ya a realizar su pintura, música, poemas, lo que quiera. Eso debe se debe impregnar. ¿Vale? Sí. Antes, sí. Gracias. Yo quería preguntarle que usted ha explicado que cuando uno va a Tánger, lo primero que tiene que hacer es sentarse en una cafetería y luego pasar. Eso se puede hacer también en nuestro país, ¿no? Sería una calidad de turista cuando viaja intenta meditarse con el mensaje. Eso da mucho que le aporta mucho sobre los mensajes. Pero yo creo que la gente como que no va a sorprenderse. ¿Qué es lo que quiero hacer cuando quiero estar en cuando vamos a eso? Yo, por ejemplo, quiero sorprenderme. Ganar de esa persona que a lo mejor mi colmo, sí, obviamente es un colmo, pero siempre me dejo sorprender. ¿Qué hace la gente cuando viene a Marruecos? ¿Qué idea? ¿Una idea? Ya, gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante, porque ahí nos metemos en un terreno un poco algo resbaladizo, y es el terreno de los turistas y los viajeros. Yo distinguiría entre viajeros y turistas. Entonces todos sabemos que hay turistas que simplemente quieren viajar, pues no sé, para probar otras comidas, para estar en hoteles fantásticos, y con eso están satisfechos. Y hay otras personas que son viajeros. Por ejemplo, yo me considero como viajera más que turista. Y creo que el viaje, el sentido del viaje, es también la transformación interior. Es decir, cuando yo viajo a un país diferente al mío y me siento en una cafetería, en un café, a ver pasar a la gente, quiero o busco que lo que estoy viendo fuera entre en mi interior y me transforme como persona. Entonces, ahí me daré por satisfecha. Entonces diría que las personas que vienen a Marruecos, pues depende, unos van buscando muy poco, se satisfacen por muy poco, y hay otros que buscan mucho más, ¿no? Y esto es algo que no se puede controlar, eso es algo que pertenece a la subjetividad de cada persona. Entonces no sé si te he contestado o... En Marruecos, es que Marruecos es un país, bueno, como dijo un eslogan hace poco, el país de los sentidos, indudablemente. Pero no solo eso, muchísimo más, no solo el país de los sentidos. Es un país de contraste, es un país donde ha habido y existen distintas culturas dentro de Marruecos, las intraculturas dentro de Marruecos. Entonces, pues depende de lo que se vaya buscando, ojalá, y ahí es donde está el papel de la diplomacia, de la educación, de la cultura. Ojalá podamos transmitir todos esos valores que no son simplemente ir a comer un couscous y con eso tienes suficiente, o ir a ver una bailarina, no, todo eso no, tiene que ser algo más. A mí me gusta, en un viaje que hice, en el último, vinieron amigos míos de España y íbamos hablando con la gente por la calle. Eso es lo que más nos gustaba, lo que más les gustó a ellos, hablar con la gente de Tánger por la calle. La gente se tomaba su tiempo para hablar. Eso es una riqueza que hay. No en todas partes la gente te habla y te cuenta, no.
Eso es algo que tiene Marruecos, no solo Tánger, Marruecos. Mi pregunta era por eso, porque un trabajo de un tema sobre turismo. Sobre el turismo. Viendo su experiencia de la turismo, Muchas está gracias. orientado al turismo. Sí, sí. Sí, pues mi punto de vista es el que acabo de decir. Yo distingo entre turistas y viajeros, por supuesto. Muchas gracias. En un país, Sí, sí. Cuando viajas, cuando vas por la frontera de un país, lo primero que te pide es cuando tienes pasaporte, viajas por negocio. Sí, es cierto. Tú puedes viajar por negocios y aún así ir con la mente abierta. Eso es algo muy, muy personal, ¿no? Pero ojalá. Mucha suerte con el trabajo. Muy bonito, ¿eh? El trabajo. Muy bonito. En la misma línea que Cristina Fonda, es el formato del turismo que queremos para Tánger. Un turismo en masas, un turismo fino, literario, cultural. Estamos a tiempo de poder rescatar este tipo de turismo que queremos para Tánger, ¿verdad? Sí. Bueno, la ciudad está creciendo. Es una ciudad que está subvenida de... Ahora el turismo de congresos que estamos ganando mucho, estamos trayendo proyectos y congresos de alto nivel desde Rabat, desde Marrakech, lo estamos probando entre comillas. Y cada vez pues Tánger está cogiendo peso. El turismo también corporate está bastante bien. Ahora con la inauguración dentro de poco de un espacio de exposiciones y ferias, podemos organizar ferias de libro, ferias de alimentación, de turismo, y también podemos traer otro tipo de turismo. Pero a mí también me gustaría preguntarle una para rehabilitar y hay varias infraestructuras culturales en la Medina. ¿Qué opinión tiene usted sobre todo la antigua Medina? Caso antiguo. Pues, ¿Ha perdido su esencia, la identidad? yo creo que no la ha perdido. Yo por la Medina me llevé hace 2 años, cuando vine la última vez, una sorpresa muy agradable, y es que encontré en la Medina, pues, bueno, por supuesto muy limpia, estaba muchísimos edificios, todas las puertas de la calle Siagis se habían renovado, y no encontré en absoluto puntos negativos. No. Si me pregunta acerca de la Medina. Lo que sí, ayer, por ejemplo, paseando el Boulevard Pasteur, vi la antigua casa de la familia Toledano, de los esatitas, justo enfrente de la sinagoga, que está casi en ruinas. Y dije, pero qué pena, yo no sé de quién es, no sé quién es propietario, pero una casa Es todavía es de la familia Toledano. Sí. Creo que viven en Canadá. Es complicado. Bueno, yo conocí a uno de esos toledanos, Samuel Lázaro Toledano, lo conocí en Valencia, trabajé con él un tiempo y bueno, se marcharon a Israel, no sé, están... Pero como esa casa, creo que hay otras también, más en la parte de la Ville Nouvelle, o sea, la parte del siglo XX, que llamo yo, con la Medina, que creo que necesitarían restaurarse, pero claro, igual son propiedades privadas. No se puede obligar a los propietarios a que las restauren. No sé si quizá si el gobierno de Marruecos da alguna ayuda o no sé, alguna ayuda para... Creo que eso se ha hecho en España en algún momento. Dar ayudas para que los propietarios restauren un poco. Eso va en beneficio de la ciudad. Eso que se ha hecho en la zona de Jaffa, todos los edificios se habían pintado con ayudas, con subvenciones del ayuntamiento y de la región. Sí. ¿Os estáis dando cuenta de la fina frontera entre la realidad y la ficción? Pero trasladábamos desde la ficción a la realidad, a la actualidad,
Es lo que tiene la magia de la literatura. Nos estamos preocupando de los dueños de las cacharras. Claro, ella de la mano de la pluma de Tina pues nos está confundiendo. No sabemos si está hablando de la novela, de la ficción o de la realidad igual. Y esa es la magia de la literatura cervantina, de la que ella ahora está imitando, ¿no? Nos está provocando, porque la lectura fascinante, la lectura de una novela que nos introduce en una realidad que no existe, pero que ella se encarga de confundirla. Así que te felicito. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿alguna pregunta más? Buenos días. Gracias. Qué bonito. Muy bonita la pregunta. Qué bonito. Sí. Me estoy sorprendiendo. Muchos puntos ya extras, muchos puntos. Sí. Con un color. Sí. A mí me gusta mucho la canela. La canela es la especie de la amistad y tiene un color y un sabor que para mí son fascinantes. Entonces podría ser la canela, por ejemplo. El color de su pañuelo. Sí, el color del pañuelo. Sí. Y como una palabra, fascinación, quizá. Fascinación. Quizá. Gracias. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por tu presentación de tu novela. Y en segundo, mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre Tánger Internacional y tú, Tánger, que ya has vivido y tú viviste antes? Gracias. Muchas gracias. La relación entre a ver, yo nací pues ya cuando Tánger Internacional prácticamente había terminado de forma administrativa, pero durante los años 60 todavía se vivía de forma internacional, por así decirlo. Había muchos comercios todavía que se habían mantenido, a pesar de que hubo una diáspora de familias que se fueron con la independencia, pero muchas otras familias decidieron quedarse, como por ejemplo mi familia y muchas otras, ¿no? Entonces vivíamos, pues eso, un mundo, en parte había como los coletazos de la época internacional, pues no sé, yo tenía amigos marroquíes, franceses, italianos, ¿qué más? Judíos también. Entonces eso era como algo que venía todavía de la época internacional, ¿no? Puedo decir. Y fueron unos años, creo, muy decisivos y muy felices a muchos niveles. Los años 60. Luego en los años 70 ya la cosa empezó la época dura, la época de hierro, como dicen. Pero, y luego ha habido un renacimiento indudable, ¿no? De Tánger. ¿Por qué la época de hierro en el 70? ¿Por qué la época de hierro? Por hechos históricos y políticos, creo. Porque Tánger creo que fue muy abandonada a nivel de inversiones. Fue muy abandonada y eso, unido a que muchísimos occidentales que tenían pequeñas empresas se fueron, pues Tánger se encontró. Todo eso también sale en mi novela. Lo trato esos temas, incluso trato temas del nacionalismo marroquí y los hechos que tuvieron lugar en Tánger. Como ciertas manifestaciones, todo eso lo trato, absolutamente, ¿de acuerdo? Y trato esa evolución. A mí, hay una evolución. Y algo muy importante que dicen los personajes, que eso no lo he dicho, ellos llega un momento en que ven que Tánger está evolucionando hacia la marroquinización. Entonces ellos dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Deciden que se quedan. Ellos están ya atrapados por la ciudad, son parte de la ciudad, no se pueden ir. Entonces, no sé si he contestado ahora. Vale. Muchas gracias. De nada. Sí. Por comentar, ¿no? Claro. No sé si se acaba de hacer también. Por comentar a mis compañeros antes que Margarina de Madrid está aprendiendo en Tánger, que nos dedicamos un día a la semana a hacer nuestro paseíto por la antigua Medina, o sea, en los cafés, y es que de verdad disfrutamos de la gente, el entretenimiento, de los colores, o también de los turistas, cómo nos atraen, pues,
cada vendedor, por ejemplo, tiene su manera de atraer a los turistas y hacerles vender no sé cuánto para llegarles o como Sí. que se hace de todo. Sí. Y también otro segundo comentario, la novela me parece como algo familiar, porque tengo familiares españoles. Creo que es una bisabuela de una mujer. Ajá. Sí. Feliz, que es una española que se quedó 14 años en Tánger, Asunción, y se enamoró de un soldado marroquí y que se quedaron a vivir en Marruecos, que es la visa que estuvimos, y que también tiene una historia mucho por contar, por ser tienes mucho contacto con Felipe. Sí, es otra historia larguísima. Sí, muy bien. ¿Cómo se nota el entusiasmo del Sí. Quedarse viuda con 7 hijos y que tener que criarlos, un padre musulmán, como que con doble religión, digamos, y que se hace Ramadán siendo como cristianos, y celebrar con ellos también las fiestas de las Navidades y de todo. Muy bien. Realmente por eso es más que de familia. Sí, muy bien. Muchas gracias. Es interesante. Sí. Eso de todas formas, lo que has comentado de lo que hacen para conquistar a los turistas y meterles, no solo ocurre en Tánger, eso también ocurre en Tetuán, ocurre en Schauen. Sí, los disfruto bien, pero como de la costa de África, pues. Eso es el espíritu fenicio. Por aquí pasaron los fenicios, que eran grandes comerciantes. Entonces, algo quedó mal. Seguro que sí. Bien. Se nos está yendo de la mano el Tánger de la novela para... Nos estamos yendo... Es que es la emoción. Sí. Nos brinda a través de la novela la oportunidad de vivir, ¿no? Esa ciudad mágica. ¿Sí? Algunas para entrar en la otra fase del masterclass. ¿Sí? Hay muchas preguntas, pero yo creo que esta es una oportunidad para leer la novela. Eso es mucho más importante. Porque ella, como Francisco Moral en aquel entonces, yo he venido aquí a hablar de mi novela, ¿verdad? Se extendió el entusiasmo de una tan querida profesora del departamento, se le fue de la mano el tiempo y claro, yo veía en su cara el gozo de hablar, ¿no? El gozo, ¿verdad? Estaba pendiente, digo, ahora Tina dirá, por favor, he venido aquí a hablar de mi novela. Pero no, ella también estaba entusiasmada, escuchando de lo que da de por sí la novela. Yo creo que prepárense los que van a hacer su TFM, trabajo de fin de máster, que esta es una mina de oro en donde se puede hablar de lo literario, de la ficción, realidad, historia y actualidad, relaciones diplomáticas, del Tánger franquista, el Tánger internacional y el Tánger como capital del espionaje mundial. Y como no, Tánger creativa, están esperando que así fuera denominada como una ciudad creativa. Sí, ahí está. Oh. No, sí. Ha dicho la última. Cierra. Sinceramente me encantaría ver y que seguramente acabe de ver. ¿Se plantea usted en un futuro volver a vivir a Tánger? Volver a vivir en Tánger, no lo sé. Eso es algo que no puedo contestar. Porque tengo familia, tengo hijos, tengo raíces, digamos, ahora en España. Lo que sí les he dicho a mis hijos es que cuando yo fallezca, parte de mis cenizas quiero que las traigan a Tánger. Eso es así, al monte de Pero que pase mucho. Que dure mucho. Que pase mucho tiempo. Pero sí, yo sueño, ¿verdad? Soy yo y yo soy Tánger, es así, ¿no? Pero debo decir ya que si es que vamos a terminar esta fase, respecto a Tetuán, vale, quiero decir algo respecto a Tetuán, ¿vale? Entonces, por lo que hablábamos antes de cómo se viaja y cómo no se viaja, yo estuve visitando hace unos años, vine a Tetuán también con mi familia, visitar a Medina, Patrimonio de la Humanidad,
y tuve un síndrome de Stendhal. ¿Sabéis lo que es el síndrome de Stendhal? Pues es algo muy curioso. Yo lo he experimentado creo que 3 veces. Lo experimenté en Tetuán, lo experimenté en la mezquita de Córdoba y en la Piazza del Popolo de Roma, nada más. Es como si tú estás en un lugar, ya haces un viaje, estás en un lugar y de pronto te emocionas y no sabes por qué. No sabes por qué, incluso puedes hasta llorar. Eso me ocurrió visitando la Medina de Tetuán. La Medina, sobre todo un bazar de un señor Amazén, que era increíble, fantástico, y una perfumería que había con esencias antiguas. Eso es en la Medina, eso no existe en Tánger, eso era de Tetuán. Con eso quiero decir que Tetuán tiene una riqueza también, en algunos aspectos muy parecida a como puede ser Tánger. De otra forma, porque Tetuán es otra ciudad con otro pasado histórico, ¿no? Pero hay aspectos que quizá pertenecen a Marruecos, al norte de Marruecos, no lo sé, que son comunes. Y es como esa magia, ¿no? Eso está ahí, nada más. Solo una pregunta Sí. sencilla. En principio, muchas gracias por estar con nosotros ahí. Presentamos nuestra novela. Ya de entrada tenemos muchas ganas de leerla y de viajar con vosotros a través de esta maravillosa ciudad. Tan solo en la foto de la portada. ¿Tenéis unos recuerdos? Porque seguro que habéis elegido esta foto dentro de cientos de fotos. ¿Tenéis un recuerdo especial con este lugar? ¿O te recuerda algo? No es por mí, la portada no es por mí, sino por la historia de la novela. Por eso. Sí, el Gran Café de ¿Por qué París. esta foto precisamente? Este lugar precisamente. Claro, es un lugar, cuando llegan a la ciudad los protagonistas, al día siguiente de llegar, lo primero que hacen es ir al Café de París y ven allí que hay prensa de muchas lenguas. Y allí viene alguien especial a contactar con ellos, no digo más. Entonces es un lugar clave, un lugar muy importante, y también al final de la narración. Entonces pensé que el Gran Café de París era un lugar icónico que debía estar. Porque muchos escritores hablan de este café. Los Jardinés, claro. o Bowles, Sí, es un lugar. Punto de encuentro de espías y escritores. Sí, y además la última novela de Pere Reverte, pues también ambientada en Tánger. Sí. Pero claro, es un Tánger que se ha vivido desde un punto de vista quizás exterior. No es lo mismo que nacer, vivir, ser un viajero, que venir explícitamente a escribir una novela ambientada. Es como buscar espacios, es como buscar lugares para una película, en este caso, como si fuera de encargo. Tengo que ambientar mi novela en Cádiz, en San Fernando, en Sevilla, en Valencia. En este caso, no es. La novela no sale desde la emoción, sale desde un lugar buscado, al igual que hiciera también J. Sender, pero no en el caso de Goytisolo, es una trilogía que sí que vivió y quiso vivir, pero no es lo mismo vivir que hacer. Estoy de acuerdo, completamente. Llegar a un punto más. Bueno, entramos ahora en un espacio, un momento de reconocimiento que los estudiantes han preparado del máster del Club Diplomacia Cultural, y todos los presentes que te van a ofrecer es desde la emoción, desde el cariño, y ahora crece más conociéndola en persona. ¿Se han imaginado cómo es usted? Ahora yo creo que... Estoy impresionada, estoy impresionada.